Módulo 2. El envejecimiento del cerebro. Vamos a desterrar algunos mitos que existen al respecto. Primera noticia para saber algo de envejecimiento. ¿Cuándo crees que empiezas a envejecer? ¿Cuando te salen canas? ¿Cuando aparecen las primeras arrugas? ¿Cuando te jubilas? Si es que trabajas y algún día nos jubilaremos. ¿Cuándo crees que se empieza a envejecer? Mucha gente cree que uno empieza a envejecer pues cuando piensa en sus abuelos, ¿no? Pero si te das cuenta, hace 100 años envejecíamos mucho antes. Hoy en día la esperanza de vida, por lo menos en los países occidentales, está en torno a los 82, 84 años, más aún si eres mujer, y en 100 años ha aumentado 6 veces. En 100 años, la esperanza de vida, aunque ahora con la crisis económica por primera vez en la historia ha empezado a disminuir unas decimitas nuestra esperanza de vida. Bueno, pues antes, cuando uno decidió a que la ONU, la OMS, las grandes políticas mundiales decidieron a qué edad se empezaba a envejecer para poner la fecha de jubilación, se decidió que era a los 65 años. Hoy ya hemos visto que estamos retrasándola a los 67, a los 68 y ya veremos. Pues realmente nuestro organismo alcanza el top 10 del máximo desarrollo físico, psicológico, psíquico y social en torno a los 25 años. Sí. Y después empieza el proceso lento de envejecimiento. De tal manera que los estudiosos en las teorías del envejecimiento dicen que hay un arco en torno a los 20, 30 años, que se sitúa eso en torno a los 25, donde el organismo alcanza el máximo desarrollo y a partir de ahí empieza un declive muy lento y muy progresivo. Por lo tanto, a veces, si lees un artículo científico de divulgación, dice pues, que a partir de los 25 o 30 años empezamos a envejecer. Con lo cual nuestro cerebro, al igual que el resto de nuestro organismo, empieza a sufrir el declive propio del uso, ¿no? Un coche que se utiliza, un reloj que se utiliza, se empieza a gastar con el paso del tiempo, pero no de una manera tan dramática como creemos. Pues nuestro cerebro también envejece. Van muriendo neuronas, se vuelve ligeramente más lento en algunos aspectos, etcétera, etcétera. Pero lo que queremos es desterrar el mito, porque es importante empezar a pensarlo ya sobre el mito de la juventud en relación a las personas mayores. De hecho, se cree que uno, si no ha aprendido todo lo que tenía que aprender cuando es joven y no ha dado todo lo que tenía que dar cuando uno es joven, de mayor, olvídate. No. Existe un mito que se ha llamado mito de la juventud creativa creadora, donde ese mito, muy extendido, es una leyenda, por así decirlo, un mito, dice que las personas jóvenes son las más capacitadas, las que tienen mayor capacidad creativa, innovadora, etcétera, etcétera. ¿La experiencia es un grado o no? Pues resulta que la experiencia sí que es un grado. De hecho, la gran mayoría de los genios, y ahora más que nunca, son mayorcitos. Por ejemplo, Picasso pintó hasta su muerte con 91 años, se mantuvo en activo. Otra persona muy importante que todas las personas que nos dedicamos a la neurología y a la neurociencia queremos especialmente, murió en diciembre del año pasado, que es la doctora Rita Levi-Montalcini. Era médico, experta en neurología, le dieron el premio Nobel de Medicina con 76 años, ha hecho grandes descubrimientos sobre los procesos cerebrales y vivió hasta los 103 en activo. De hecho, con 100 años, creo, o con 101, vino a Madrid a recibir el honoris causa. Con 101, y ella decía que su cerebro se mantenía igual de joven que cuando tenía 20 años, que su cara y su pelo se arrugaría, pero que el cerebro se mantenía activo. Más genios, mayorcitos, decía Rita Levi-Montalcini, no hay culpa ni mérito en cumplir 100 años. Puedo decir que la vista y el oído han caído, pero el cerebro no. Tengo una capacidad mental quizás superior a la que tenía cuando tenía 20 años, no ha decaído la capacidad de pensar ni de vivir. La única forma es seguir pensando, desinteresarse de uno mismo y ser indiferente a la muerte. Cuando muera, solo morirá mi pequeñísimo cuerpo, porque era muy menudita. La batalla de Lepanto fue pintada por Tiziano con 98 años. 98. El Paraíso de Tintoretto, que mide 24 metros por 10 metros, lo pintó el bueno de Tintoretto con 74. No negamos que le ayudasen sus discípulos, pero la idea, el pincel, 74. Este señor, que es el actual presidente italiano, es Giorgio Napolitano, tiene 87 años y es un político italiano, el número 11 presidente de la República desde el 2006 y el primero y hasta el momento único
presidente italiano, en ser reelegido para el cargo, 87 años. Los genios no entienden de edad. Aquí tenemos a Charles Darwin y al bueno de Einstein. Sí que es cierto que ellos desarrollaron sus teorías más relevantes cuando eran muy jovencitos. Einstein en torno a los 21 o 22, Darwin empezó en torno a los 24 años, pero siguieron siendo productivos durante mucho tiempo. Con lo cual, nuestro cerebro significa que sigue aprendiendo, sigue produciendo y sigue siendo eficaz, aunque vayamos cumpliendo años. Con lo cual, si tienes 45 años y toda la ilusión de tu vida ha sido aprender a tocar la guitarra y te dices a ti mismo, a ti misma, ¿dónde voy yo con 45 años? Ya soy mayor, ¿cómo me voy a poner a aprender o a estudiar? Desengáñate, tu cerebro sigue funcionando.